Hola, hola, en este video tutorial vamos a continuar hablando de el límite. Y para ello vamos a ver los siguientes casos. Límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado más 2 sobre x más 2. Nosotros habíamos mostrado como un procedimiento para resolver los límites el empleo de la tabla. Pero no es necesario usar ese procedimiento. ¿Qué es lo que solamente debemos de hacer? Bueno, es evaluar la función en el valor del límite que nos están pidiendo calcular. ¿Qué quiere decir evaluar? Es sustituir el valor de la x por el 2. El valor de la x por 2. Por tanto, sería de esta manera. 2 al cuadrado más 2, perdón, y 2 más 2. Esto va a ser igual, 2 al cuadrado es 4, más 2 sobre 2 más 2. Claro, esto vamos haciendo paso a paso para que usted vea cómo esto se realiza. Y finalmente esto sería 6 sobre 4. Bien, ahora, ¿lo podemos simplificar? Sí, el 6 es divisible por 2. 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. Por tanto, esto va a ser igual a 3 sobre 2. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos a través de este ejemplo? Que para calcular el límite de una función, basta con que evaluemos la función en el valor al cual queremos calcular el límite y realizamos las operaciones algebraicas correspondientes. Observe que una vez que ya yo sustituyo en la función el valor al cual quiero calcular el límite, la palabra límite no la pongo y solamente voy realizando las operaciones algebraicas. Bien, veamos un segundo caso. Veamos este caso. Límite de x cuando tiende a 3 de x más 3 sobre x menos 3. Procedemos como lo hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, ponemos 3 más 3 y 3 menos 3. Y aquí vamos visualizando que podemos encontrarnos con un error, con un problema. Y esto va a ser igual a 6 sobre 0. Usted dirá, bueno, la división por 0 no está definida. Es cierto que la división por 0 no está definida, pero aquí propiamente dicho, usted no está dividiendo por 0. Usted se está acercando a un valor muy pequeño. Por tanto, cuando usted hace el cociente de un número, entre otros que tiende a ser muy pequeño, esto es infinito. Por tanto, cuando tengamos esta situación, el límite va a tender a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta función se acerque, la x se acerque al 3, la función se va a ir acercando al infinito. Es decir, la función se aleja al infinito. Veamos otro caso. Límite de x cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x más 2. Por tanto, en este caso, ¿qué hacemos? Lo repetido anteriormente. Sustituyo el 2 en la expresión. Y aquí arriba, ¿cuánto nos va a quedar? 0 sobre 2. Por tanto, esto va a ser igual a 0. Porque va a ocurrir el caso contrario. Cuando un numerador, en un numerador, el elemento que está arriba se hace muy chiquito respecto al de abajo, entonces esto va a tender a 0. Usted puede comprobar esto haciendo las siguientes operaciones. Usted puede tomar un número, puede tomar el 1 y lo puede dividir en 2. Después lo puede dividir en 0,5. Después lo puede dividir en 0,05. Y se va a dar cuenta que estos cocientes van a ir tendiendo a ser un número mayor. ¿Bien? Y acá puede hacer lo contrario. Puede poner un número que se vaya haciendo
mucho más chico y se va a dar cuenta que esto va a tender al 0. ¿Bien? En este cociente, por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, 1/3, va viendo cómo este cociente va tendiendo al infinito. Es decir, mientras más chico se vaya haciendo el denominador, más grande se hace el cociente. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar con otros ejemplos. Entonces, a partir de estos ejemplos, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, la primera conclusión que llegamos es que para calcular el límite solamente es necesario sustituir o evaluar en la función a la cual yo quiero calcular el límite, el valor del límite. Y entonces realizo las operaciones algebraicas. Bien, hasta ahora nos hemos encontrado con algo que pudiéramos decir que no podamos darle solución. No, simplemente lo único que hemos hecho es evaluar y realizar las operaciones algebraicas que indican la expresión. Bien. Entonces veamos este límite. Veamos este límite. X que tiende a 2. Y acá vamos a tener x al cuadrado menos 2. Y aquí vamos a tener x menos 2. Procedemos de la misma manera. Decimos 2 al cuadrado menos 2. Y aquí decimos 2 menos 2. Bien. Aquí nos queda 4 menos 2 y 2 menos 2. Nos quedaría 2 sobre 0. ¿Y va a ser cuánto? Infinito. Es el mismo caso que habíamos visto anteriormente. Pero hagamos una pequeña variación a esta función. Y va a ser la siguiente. Digamos, esto es x a la 2. Y ahora en vez de poner un 2, vamos a poner aquí un 4. Y veamos qué va a pasar. Esto lógicamente va a ser 4 menos 4 y 2 menos 2. Y nos va a dar 0 sobre 0. Por tanto, hemos obtenido lo que se denomina una indeterminación. Esto es una indeterminación. Esto es una indeterminación. ¿Qué quiere decir que es una indeterminación? Que no conocemos cuál va a ser el resultado de este límite. Por tanto, cuando estamos en presencia de una indeterminación, tenemos que resolver la indeterminación. Entonces veamos cómo se procede cuando tenemos un límite cuyo resultado inmediato, a partir de la sustitución del valor al cual se quiere calcular el límite en la función, da una indeterminación. Por tanto, ya estamos viendo que no siempre cuando sustituyamos ahí termina nuestro trabajo, sino hay que seguir realizando operaciones hasta resolver en este caso la indeterminación. Por tanto, como regla general, el paso número 1 para la resolución de un límite es sustituir, evaluar o reemplazar en la función el valor al cual me piden calcular el límite. Si no llego a una indeterminación, entonces ahí terminé. Es decir, aquí ya yo terminé. En este caso no he terminado. Me falta resolver la indeterminación. Bien, entonces vamos a resolver la indeterminación. Pero para resolver la indeterminación no existe una regla general para resolver la indeterminación. Lo que sí existe es la resolución a partir de los casos particulares donde se presenta la indeterminación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no existe un procedimiento general, sino tengo que tener en cuenta el tipo de función que me tienen planteado. Y en este caso, si usted observa el cociente de estas dos funciones, puede decir, bueno, x menos 2 no tiene más ninguna transformación. No podemos hacer ninguna transformación en x menos 2. Lo que más pudiéramos hacer es poner x más menos 2, pero esto no resolvería ningún caso. Es decir, hemos escrito esto y x menos 2 no tiene ningún tipo de transformación. Pero observemos lo que tenemos acá arriba. Es decir, tenemos x al cuadrado menos 4. Y esto es lo que se le denomina diferencia de cuadrados.
A esto es lo que se le denomina diferencia de cuadrado. ¿Y qué cosa es cómo es la expresión general de una diferencia de cuadrado? Bueno, la diferencia de cuadrado, ya usted ve que lo dice aquí, diferencia de algo que está al cuadrado. Es decir, que es la diferencia de dos términos que están cada uno al cuadrado. Me pueden decir, sí, pero el 4 no está al cuadrado. Es cierto que el 4 no está al cuadrado, pero lo puedo expresar como un número al cuadrado. La expresión general para la diferencia de cuadrado es la siguiente. X al cuadrado menos a al cuadrado. Y esto va a ser igual a x más a por x menos a. Bien. En el caso particular que nosotros tenemos acá, vemos que tenemos el 4, pero el 4 nosotros lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Bien. Entonces se puede dar cuenta que lo que pongo dentro de los paréntesis es, ¿quién sería en este caso x? Bueno, x. ¿Y quién sería en este caso a? Sería 2. Por tanto, esto sería x menos 2 por x más 2. Bien. Entonces ahora planteamos nuevamente el límite. Y vamos a decir límite de x que tiende a 2. Y ahora, en lugar de poner x al cuadrado menos 4, vamos a poner esto. Esto sería x menos 2 por x más 2 por x menos 2. Se da cuenta que este término es igual a esto, por tanto, lo puedo cancelar. Y continúo y digo límite de x que tiende a 2. ¿De quién? De x más 2. Entonces ahora sustituyo en la función el valor al cual quiero calcular el límite. Y me queda 2 más 2. Y este límite va a ser igual a 4. ¿A qué conclusión llegamos? Que de esta indeterminación que no sabíamos cuál era el resultado, hemos llegado a la conclusión que el límite de la función es igual a 4. Entonces hemos terminado felizmente nuestra tarea. Resumiendo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la función a la cual me piden calcular el límite en el valor donde me piden calcular el límite. Si llego a una indeterminación, entonces tengo que continuar para resolver la indeterminación. En este caso particular, nosotros vimos que el numerador, es decir, lo que está arriba, era una diferencia de cuadrado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo darme cuenta qué es lo que está y cómo lo puedo transformar? Bueno, a medida que vayamos enseñando diferentes estrategias, usted se va a ir percatando. Pero aquí se puede dar cuenta que si nosotros tenemos un término, digamos, un término, y vamos a llamarlo como A, y ese término está evaluado, está al cuadrado, y hay un signo menos, y hay otro término que está al cuadrado o a un múltiplo de 2, por ejemplo, digamos esto, digo, bueno, hay un menos, y estos números que están acá son múltiplos de 2. Entonces estoy en presencia de una diferencia de cuadrado. Bien, nosotros antes de continuar explicando ya esta parte, vamos a mostrarle algunos casos de diferencias de cuadrado para que usted sea capaz de identificarlo. Porque ya ve que una vez identificado si es una diferencia de cuadrado, se desarrolla y se obtiene el valor del límite. En este caso, la mayor dificultad está en identificar qué voy a hacer. Si es una diferencia de cuadrado, si es una diferencia de cubo, si es una suma de cubos, si tengo que hacer una descomposición por un trinomio. Entonces, vamos a ver más de cerca la diferencia de cuadrado para que usted sea capaz de identificarla independientemente, porque en este caso nosotros la pusimos, digamos, en un estado puro. Es decir, que aparecían los dos términos al cuadrado. Pero no siempre se muestra la diferencia de cuadrado de esa manera. Entonces vamos a proceder a mostrarle cómo pudiera aparecer en otros casos la diferencia de cuadrado y usted intuitivamente pueda saber que está en presencia la diferencia de cuadrado. Bien. Entonces, veamos este ejemplo.
x a la 4 menos 16. Bien, decimos, hay un signo menos. Por tanto, estamos en algo que sea con la palabra diferencia. Porque después vamos a ver la diferencia de cubo. Y este va a ser, estamos viendo la diferencia de cuadrado. Por tanto, hay un signo menos acá. Por tanto, estamos en presencia de algo que se va a hacer diferencia de. Entonces, vemos. ¿El 4 se puede expresar como el producto de algo por 2? Sí. Usted puede decir que el 4 es 2 a la 2. Bien. ¿Y el 16 a qué es igual? El 16 va a ser igual a 4 al cuadrado. Por tanto, ya lo tenemos escrito en la forma de x al cuadrado menos a al cuadrado. Bien. En este caso particular, ¿cuánto sería el valor de a? En este caso particular, el valor de a sería 4. Entonces, a sería 4. Porque es lo que está al cuadrado. ¿Y la x quién sería? Bueno, en este caso la x, vamos a llamarle aquí para no confundirnos, como una x con un x sub 1. ¿X quién será? X sub 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se desarrolla la diferencia de cuadrado? Fíjese que es como si usted le hallara la raíz cuadrada a esto. Y lo que queda es lo que suma y resta. Entonces esto va a ser igual a, si le hallo la raíz cuadrada, elimino los dos y ¿qué me quedaría? X al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. Bien. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que tenemos otra diferencia de cuadrado, porque aquí tenemos un signo menos, tenemos un término que está al cuadrado y el 4 se puede expresar como un número al cuadrado. Por tanto, en este caso vamos a tener que x va a ser igual a x. Vamos a hacerlo de otra manera para que se vea mucho más claro. Podemos decir que esto es x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y mantenemos este término de acá. Usted me puede decir, bueno, aquí tenemos también dos números al cuadrado. Sí, tiene toda la razón, pero aquí tenemos un signo más. Y recuerde que es menos. Por tanto, este ya no tiene más ninguna otra transformación. Entonces, observe que aquí tenemos esto escrito de la misma manera que lo tenemos escrito acá. Por tanto, ¿cómo se va a desarrollar esto? Es como que usted quitara los cuadrados y suma y resta estos términos. Por tanto, esto sería x más 2 por x menos 2 por x al cuadrado más 4. ¿Se da cuenta cómo esta diferencia de cuadrado, es decir, x a la 4 menos 16, se nos transformó en esto? Bien. Pongamos un ejemplo donde aparezca esta expresión dentro de un límite. Y sería el siguiente. Límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado, perdón, x a la cuarta menos 16 sobre x menos 2. Lo que vamos a hacer en este momento es emplear esta diferencia de cuadrado dentro de un límite para que entonces ya usted complete y vea cómo es que esto se va a resolver. Paso número 1, evaluar la función en el número 2. Por tanto, nos queda 2 a la 4 menos 16 sobre 2 menos 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por tanto, nos queda 16 menos 16. Y aquí nos queda 2 menos 2. Usted se da cuenta, yo hago esto paso a paso, pero ya directamente usted puede decir 2 a la 4 es 16 y pone 16 menos 16, 2 menos 2 y ya puede poner directamente 0 sobre 0. Es decir, yo se lo hago paso a paso y esto queda 0
sobre C2. ¿En presencia de qué estamos? De una indeterminación. Pero ya nosotros habíamos resuelto de antemano cómo era que podía. Ya nosotros habíamos resuelto de antemano la diferencia de cuadrado. Y vuelvo a repetir. ¿Por qué sabemos que es una diferencia de cuadrado? En primer lugar, aquí tenemos un signo menos. Y en segundo lugar, porque el 2, el 4 que aparece acá como exponente, este numerito que se le pone aquí arriba a la X, se llama exponente. El exponente de la X se puede expresar como 2 por algo. Y el 16 se puede expresar como algo al cuadrado. Entonces nos queda escrito de esta forma. Si no se puede escribir de esta forma, entonces no es una diferencia de cuadrado. Y lo segundo es que aparezca el signo menos. Si aparece el signo más, entonces no es una diferencia de cuadrado. No existe la suma de cuadrados. Es decir, la suma de cuadrados sí existe. Esto es la suma de cuadrados, pero no tiene una descomposición como la que hemos mostrado ahora. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya nos percatamos de que este límite nos da indeterminado. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Resolver la indeterminación. ¿Por qué método vamos a resolver la indeterminación? Bueno, por la diferencia de cuadrado. ¿X menos 2 se le puede hacer alguna transformación? Ninguna. X menos 2 no tiene ninguna otra transformación. Por tanto, vamos a plantear que el límite de X que tiende a 2 va a ser igual a, como ya lo tenemos resuelto, esto va a ser igual a X más 2 por X menos 2 por X al cuadrado más 4 sobre X menos 2. Y entonces usted se puede dar cuenta de que este número con este número, este término con este término se puede cancelar. Y continuamos escribiendo la palabra límite. Y esto sería X menos 2. Y aquí ponemos X más 2. X al cuadrado más 4. Entonces, procedemos a evaluar y sería 2 más 2 y 2 al cuadrado más 4. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. Sería 2 al cuadrado es 4 más 4, 8. Por 8, 4, perdón, 2 más 2 es 4. 2 al cuadrado es, ¿cuánto? 4. Vamos a hacerlo. Y esto sería por 8. Y esto sería 4 por 8. Va a ser igual a 32. ¿Qué ocurre? Que el límite de la función cuando x tiende a 2 es 32. Por tanto, el límite se dice que es finito. Finito es que da un número. Si diera esto, entonces se llama infinito. Infinito. Si es finito, es que da un número. Y si da infinito, es que no da un número que es exacto. Bien. Entonces, ya hemos visto cómo determinar, cómo resolver la indeterminación en el caso de la diferencia de cuadrado. Muchas gracias y hasta aquí este video tutorial.